¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. Ya está publicada la Ley de Cumplimiento Tributario que busca mejorar la eficiencia del sistema tributario y modernizar su administración. El Congreso aprobó el proyecto, el TC le dio la luz verde sobre la constitucionalidad. Una vez que ya está publicado, está convertido en ley. ¿Cuáles son las principales materias claves aprobadas de este proyecto? Vamos a conversar con el abogado tributario Gonzalo Troncoso Iturriaga. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Todo Bien, bien acá. por acá, muy bien, todo bien por acá. Oiga, a ver, señor abogado, cuénteme, hay varias cosas que tenemos que conversar sobre el tema. Mucho se ha hablado, ¿no?, de los emprendedores. Bueno, ya vamos a tener espacio para hablar sobre el tema, qué va a pasar con ellos, con el tema de las transferencias, la cantidad de transferencias, etcétera. Pero me gustaría también hablar un poco en forma global sobre lo que presentó el Servicio de Impuestos Internos y que son acciones en torno a tres grandes ejes, ¿no? Las grandes empresas, el tema de la evasión y de la informalidad y el tema del crimen organizado. ¿Me puedes comentar un poco qué pasa con esto de las grandes empresas? Porque también hay una cuestión ahí antilusiva, el secreto bancario, algo pasa. Cuéntanos, por favor. Bueno, debemos primero entender el contexto de las reformas tributarias de los últimos años. La metodología de los últimos años ha ido generando que cada 4 años hemos tenido grandes reformas tributarias. La tuvimos con Bachelet del 2014, la tuvimos posteriormente con el presidente Piñera y ahora tenemos una nueva con el presidente Boric. El objetivo siempre, por regla general, es recaudar más, por regla general, y hacer que el cumplimiento normativo en materia tributaria sea más eficiente, pero además más fácil para los contribuyentes. No necesariamente quiere decir de que se logre eso, pero ese es el objetivo. La reforma tributaria tiene grandes pilares y uno de ellos es justamente tratar de bajar la cantidad de elusión tributaria que existen en los grandes conglomerados económicos, ¿ya? Y genera una serie de mecanismos y reformas respecto al artículo cuarto del Código Tributario y otras normas más que está establecida la norma antielusiva general. Y además existe otros sistemas que ha hecho la reforma, entre ellos la repatriación de capitales, como forma de poder sanear todos los capitales que se encuentran afuera y poder pagar un impuesto único sustitutivo del 12%, o sea, mucho Perdona, más bajo. perdona que te interrumpa. Eso tengo entendido que dieron ahora un plazo mayor con el tema de la de repatriación de los dineros que andan afuera. Pero antes que sigamos, ¿me puedes explicar a las personas, por favor, qué pasa con el tema de la evasión y la elusión? ¿Por qué me hablas de grandes conglomerados con la elusión? Ya, lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es la elusión de lo que es la evasión. Para ponerlo en algo más simple, porque esto es bastante técnico, la elusión es básicamente aprovechar los mecanismos legales para darle una figura de legalidad a situaciones que no lo son y que buscan otro objetivo. O sea, se busca por el armazón legal un objetivo que es absolutamente claro, que es bajar la carga tributaria. No hay un objetivo económico detrás, no hay un objetivo de mayor rentabilidad de la empresa o un objetivo de mayor ganancia de la empresa. No, el único objetivo es bajar la rentabilidad, bajar la tributación. Podemos entrar en discusión si eso es un objetivo válido o no válido, porque básicamente pagar menos impuestos podría ser entendido también como algo válido. Pero esa es una discusión que ya la OCDE la está teniendo a nivel mundial y por supuesto están tratando de disminuir ese aparataje para aprovechar eso. Perdona que te Pero por otro interrumpa. lado está la evasión. Sí, perdona que te interrumpa de nuevo, pero entonces quiere decir que algunas acciones respecto de la elusión serían legales, o sea, más bien dicho, Algunas la ley las acciones se permite. disfrazan de legal. Ya, Exacto, algunas acciones se disfrazan de una legalidad ya, aparente, perfecto. buscando un objetivo que en la práctica con acciones de determinadas empresas se busca aparentar un acto con otro. Entre comillas, se viste un acto con otro.
Por ejemplo, yo quiero bajar un impuesto determinado y para eso hago una serie de figuras jurídicas, pero no las estoy haciendo esas series de figuras jurídicas solo para efectos de entregar disposición de mis bienes, sino que, por ejemplo, es solamente para bajar la carga Ya, tributaria. Pero son empresas y negocios establecidos. ya, En cambio, la evasión es distinta. La evasión tiene dos situaciones por regla general. La evasión establecida, por ejemplo, aquella situación más normal que nos pasa periódicamente, nos puede pasar, que en un negocio establecido, en un negocio que está con patente al día, con inicio de actividad, etcétera, tú vayas a comprar un bien o servicio y no te entreguen la boleta respectiva. Ahí hay una evasión de impuestos. ¿Ya? Y en cambio, hay una evasión distinta también en aquellos negocios no establecidos, como aquellos que nos venden por Instagram, por los WhatsApp del condominio, que son gente que busca vender productos determinados sin pagar los impuestos respectivos, tanto el IVA como el impuesto a la renta, por ejemplo. ya. Y por lo tanto hay dos tipos de grandes evasiones. Una, la evasión que es básicamente la factura falsa, que podríamos llamarlo así, que es aquella en que el negocio sí está establecido y que, por ejemplo, se han dado mucho en los últimos años, facturas falsas o boleta ideológicamente falsa. Recientemente allanaron las oficinas de un congresista, recientemente. Entonces, buscando un tema de facturas ideológicamente falsas emitidas a una municipalidad. Y eso es en la práctica porque lo que ocurre es que cuando yo emito una factura o una boleta, debe estar en conjunción tanto la ejecución de la idea o del trabajo con lo pagado. Perfecto. Porque hoy en día ocurre en que muchas veces la gente emite una boleta por 100 pesos, por 1000 pesos, por 1.000.000 de pesos y jamás se presta un servicio determinado. Y esa es una boleta o una factura ideológicamente falsa. Y eso es una evasión, es un delito. Oye, ya que me gustaría ahondar, profundizar un poquito más en eso, pero antes, recuérdame un poquito en qué quedó el tema del secreto bancario, porque fue un tema que se trabajó mucho, que se discutió mucho, y tengo entendido que hay de alguna manera un rechazo, va a tener que ser presentado en casos excepcionales solamente. ¿En qué quedó al final? Voy a ser, y me gusta esta palabra, enfático, muy enfático en esto. He visto mucha desinformación en redes sociales y hay mucho influencer, incluso aquellos que son contadores con información falsa, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma del secreto bancario. Eso es absolutamente falso, eso es mentira, eso no es real. Y aquel que quiera decir lo contrario, por favor, que muestre en qué parte del Tribunal Constitucional, el fallo del Tribunal Constitucional dice lo contrario. Lo real es que el secreto bancario en Chile se rige por una norma general que es que todos tenemos el derecho al secreto bancario, todos. La excepción a la norma, o sea, la regla general es que nadie puede acceder a las cuentas de otro, ni el Estado, ni las otras personas con respecto a mi cuenta. La excepción a eso es una resolución judicial, que puede ser penal, puede ser civil, familia, etcétera, o tributaria. Pero esa es una excepción. No se ha levantado el secreto bancario ni se ha declarado inconstitucional el levantamiento del secreto bancario como se ha pretendido. Ahora, lo que ocurre sí es que no es que se levante necesariamente el secreto bancario. Hay un levantamiento, sí podría llamarse parcial, con esta norma de las 50 transferencias dentro del mes, en donde el banco, ocurridas 50 transferencias en una cuenta de determinado sujeto, tiene que informarle al Servicio de Impuestos Internos que ha ocurrido eso con quiénes fueron los sujetos para efectos de que el servicio tome las medidas de fiscalización respectivas. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, Sí, sí, sí. la gran medida, la regla general es que para que a mí me levanten el secreto bancario se requiere autorización judicial. Y en eso no cambió ni un ápice. Si la única diferencia es que ahora,
cuando hay más de 50 transacciones o transferencias, perdón, dicho, 50 transferencias a un determinado root en un determinado banco, el banco debe informar esto para efectos de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos. Y eso está válido, y eso quedó válido, y eso ya tiene vigencia. O sea, los bancos van a tener que empezar a entregar la información a contar del primer trimestre del próximo año. Sí, tengo entendido que ya desde enero tienen que empezar a informar. Ahora, ahí hay, como dices tú, hay varios, hay varias cosas que están circulando y que han declarado, como dices tú, que se habría declarado inconstitucional el tema del secreto bancario y por otro lado también el tema de las 50 transacciones, perdón, sí, 50 Así es. em, Transferencias. transferencias a una misma cuenta desde distintas personas. Incluso, como dices tú, hay contadores que están diciendo que eso no corresponde. Ahí hay mucha pelotera, porque hay mucha gente que dice, bueno, la señora Juanita hace queques. Y la señora Juanita que hace queques, yo le compro, no sé, cinco brownies y le hago una transferencia y la vecina le hace otra, etcétera. Esa señora va a ser también informada por el banco. El banco no va a poder saber si vende brownies o vende Coca-Cola o vende, qué sé yo, marihuana, ¿no? Lo que Al pasa banco es le que da lo mismo. justamente, exacto, lo que pasa es que justamente ahí ya estamos en un hecho que debería tributar, porque toda la venta de bienes y servicios por regla general tributa por IVA. Por lo tanto, cualquier persona que venda brownies, queques en el condominio, en el barrio, jugos, helados, ¿me entiende? Tiene que pagar el IVA respectivo. A ver, la sociedad chilena tiene que entender que nosotros somos una sociedad que cumplimos bastante el régimen tributario, pero en los últimos años eso ha decaído mucho. Y por lo tanto tenemos que entender que debemos volver al cumplimiento normal tributario. Cumplir la norma tributaria en estos aspectos no es que aquí haya una persecución a las pymes, no, es que sí se persigue la informalidad. ¿Y por qué se persigue la informalidad? Porque debemos también ser coherentes con nuestra crítica. Hay una crítica generalizada en que la gente dice es que nos están robando, la delincuencia, etcétera. Bueno, el Estado requiere más recursos para financiar los determinados programas necesarios para financiar la seguridad. En el presupuesto actual que se mandó al Congreso hay un aumento en seguridad pública, pero hay que financiarlo. Y para financiarlo se requiere pagar impuestos. Y el Estado no genera recursos per se. El Estado vive de los ingresos que nosotros le aportamos por las distintas fuentes. Por lo tanto, cada vez que la señora Juanita, como hablaba Ricardo Lagos, se ponía a vender algo afuera de la esquina o se pone a hacer telas o venta de determinado producto o servicio, lo que hay que hacer es regularizar esa situación como una pequeña empresa con los beneficios tributarios que tiene y conjuntamente pagar los impuestos que le correspondan. Si eso, sobre todo hoy que el sistema digital permite, no necesariamente para esas muy pequeñas empresas, no necesariamente tener grandes asesorías contables también. Oye, hay una gran crítica respecto de esto y por eso me he querido detener un poco más en este rubro. Y es que, por ejemplo, el ser humano que recibe las transferencias de sus amigos porque van y arriendan la cancha para jugar el fin de semana, o el que le transfieren la plata porque fueron a una comida y paga uno solo y todos los demás le transfieren su cuota. Esa gente también entonces tendría que demostrar en qué gastó esa plata. A ver, yo ahí sí estoy de acuerdo con esa crítica. Hay una crítica que es esa, justamente el sujeto que recibe los aportes de otros respecto del tema de que fueron a jugar un partido, una pichanga, el pádel que está tan de moda, fueron a una cena y pagó él y todos le transfirieron o le pasaron en efectivo. El servicio el otro día sacó una información en donde decía, mire, no se preocupe, esas personas no van a tener que demostrar nada. Pero yo me pregunto, bueno, el banco no tiene idea Claro. de por qué recibió 5.000, 10.000, 15.000, 200 pesos en su cuenta. Lo único que va a saber el banco para poder informar
es que tiene más de 50 operaciones, transferencias en su cuenta. Y eso lo va a informar. Porque si el banco no lo hace, constituye un ilícito tributario y va a tener que el banco pagar las consecuencias de eso con las respectivas multas que establece la legislación. Entonces, el servicio no tiene tampoco un sistema de discernimiento entre quién hace una cosa que no es una transacción propiamente tal y otra en que ve solamente el pago de una cuota de curso, como los típicos tesoreros de curso. Entonces, ahí hay una complejidad. Yo creo que mi opinión es que con la andanza en el tiempo el servicio va a tratar de eliminar a aquellos que son solamente por escasas veces, traspasan la norma, y aquellos que es ya periódico, o sea que dentro de estos 6 meses, por ejemplo, lo hacen todos los meses. Me Perfecto. imagino que será el filtro, pero desgraciadamente yo no veo otra opción de filtrado. Lo que está buscando el servicio es básicamente que la gente se formalice, pero sí va a Claro, haber claro, casos pero van a caer también esas personas que no tienen nada que todos ver. por pecadores, Claro, porque que son eso no va a solamente. tener la información del por qué me transfirieron. Y Exacto. pongamos otro ejemplo, yo compré la pelota de fútbol para jugar todos los días jueves. Ya muchachos, me tienen que transferir. Y en la plata del club, que hicimos un club, somos 20, 40 sujetos. Ahí voy a tener más de 40, 50 transferencias. Entonces, eso no es un negocio. Estoy pasando mi cuenta porque yo justo puedo haber pasado un lugar determinado. Entonces, eso va a ser complejo de determinar y ahí vamos a tener que ver la práctica que está usando el servicio para poder determinar cuándo realmente eso no es un acto que debería provocar una fiscalización o no. Pero sí, desgraciadamente, si uno se va a la regla general, cuando te llama el servicio te podría decir, ¿sabe qué? Justifíqueme por qué tiene estas Claro. transacciones. Y ahí uno va a tener que perder el tiempo, ir al servicio, etcétera. A lo mejor en ese sentido, a ver qué hacer en esos casos, específicamente lo que hacen los gringos, ¿no? De guardar las boletas, por ejemplo, para poder demostrarla. Ahora, la otra crítica es, el Servicio de Impuestos Internos muchas veces se ve como con grandes problemas para controlar, ¿no? Para fiscalizar. Por ejemplo, las grandes empresas. Si yo evado no sé, en 50.000 pesos, una empresa va a estar evadiendo en 50 millones. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no los persiguen a ellos? ¿Por qué no se hace una mayor fiscalización y un mayor control a los grandes y no La perseguir a los verdad, pequeños? sí, se entiende, pero la verdad es que las grandes empresas son las más controlables y más controladas. Si uno analiza la cantidad de fiscalizadores que tienen las grandes empresas en Chile, de grandes contribuyentes que están en la oficina de grandes contribuyentes, que es una oficina especial del servicio, a relación de los demás contribuyentes, la cantidad es obscena conceptualmente, a relación de los otros. O sea, yo no creo que haya un fiscalizador por cada 10.000 contribuyentes, pero en materia de grandes contribuyentes, fácilmente debe haber más de un fiscalizador por cada 100 contribuyentes. O Perfecto. sea, hay más fiscalización en los grandes contribuyentes porque además tienen sistemas digitales mucho más fáciles de seguir y De perseguir. pesquisar, claro. Implementan también. Ahora, eso no obsta a que yo creo que tú le apuntaste un punto de mucha relevancia. Y aquí yo voy a hacer hincapié. Yo creo que en los últimos años hemos cometido un error. Y a veces es un horror. El error es que nos focalizamos en generar grandes reformas tributarias para tratar de conseguir mayores ingresos fiscales, que no me parece por ahí mal si es que están financiados y si es que están en el objetivo trazado. Pero el gran error que tiene Chile, esto es un análisis mío personal y lo he comentado mucho, es que el gran error que tiene Chile es que tenemos un grave problema de control. Si uno primero controlara la aduana, ¿cuántos productos, cuántos containers se están fiscalizando que entran por aduana? No pasa del 1% mensual. Si después de controlar Claro, aduana, si es que la máquina está buena, además.
Por eso, tenemos uno solo que estaba malo y ahora creo que compraron tres, no sé si ya llegaron o no, pero el análisis es por qué tan bajo. Mm. Y por eso tenemos delincuencia y tenemos venta de productos ilegales en las calles, falsificados. Evitaríamos una cantidad de situaciones negativas posteriores. Porque si yo controlara la entrada, porque no es que los sujetos entren por la entrada norte, entran por Valparaíso, con containers por Valparaíso. Y eso es lo más terrible. Entran por la vía más lógica, la más legal que tenemos. Claro. Entran con un container lleno de productos falsificados y él pasa el container sin ningún problema. O sea, tenemos un problema de control en todo orden. Cada día que pasa, necesitamos mayor cantidad de control en aduana, servicio de impuestos internos en términos de fiscalizadores, porque cada norma implica más poderes de fiscalización, pero no se aumenta la planta de fiscalizadores. Mayor gente en Tesorería General de la República, porque una cosa es cobrar y una cosa es fiscalizar, que hace el servicio, y otra quien te lo cobra. Y la Tesorería no se aumenta la planta. La Contraloría General de la República, que pueda fiscalizar los actos no solamente del Ejecutivo, también del Congreso y de todas las otras normas que cada año se van generando. La cantidad de fiscalizadores en las superintendencias, tanto AFP y SAPRE, si uno sacara la cuenta de cantidad de sujetos fiscalizados a relación de fiscalizadores, es ínfima, no da. Entonces, en Chile, realmente para bajar los grandes niveles de delincuencia, de grandes narcotráficos, de gran venta de productos ilegales y comercio informal ilegal, porque lógico, si yo importo 100.000 pares de zapatos y no pago IVA nunca, claramente estoy cometiendo un acto ilegal. Pero el gran problema está en la fiscalización. Pero aquellos que no legislan, no le ponen el foco en el control, en la fiscalización. El Congreso debería ser fiscalizable, al igual que el Poder Ejecutivo lo es por la Contraloría, también debería ser poder fiscalizable por la Contraloría General de la República y el Poder Judicial también. Gonzalo, Entonces, perdona, no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de tres conceptos que aparecen en esta en esta ley de cumplimiento tributario. Y es lo que aparece como el denunciante anónimo, por una parte. Eso va a crear una serie de seguramente conflictos porque además le dan una recompensa a la persona que denuncie. Lo otro es que ya habría entrado en vigencia, hace unos poquitos días, entró en vigencia el pago del IVA para las importaciones pequeñas. Por ejemplo, yo me compro unas ropas afuera, etcétera, un par de zapatos, todo eso pasaba sin IVA. Y ahora sí ya entró en vigencia, tengo entendido, porque ya está listo, ya aprobada todo. Y lo otro, el tercer concepto que quiero que me digas también es sobre aquello de no poder pagar en dinero en efectivo, solo compras hasta 5 millones, más o menos, son ciento y tantas UF, 130 UF me parece, y que no se puede pagar en efectivo, o se podría, pero hay que mostrar de dónde saqué yo esa plata. sí, la reforma tributaria viene con mayor control. En eso hay que Mm. reconocerlo, mayor poderes de fiscalización. Y entrega diversos objetivos. Lo primero, por ejemplo, como bien lo planteabas, el primer caso, no recuerdo el orden, pero el caso de AliExpress, el caso de hoy día estaba exento, hasta antes de la reforma, estaba exenta a todas aquellas compras menores a 41 UF, perdón, 41 dólares, cualquier Dólares. importación menor a 41 dólares estaba exenta al pago del IVA. Hoy día no. O sea, yo cada vez que compro en AliExpress o en Temu o cualquier otra plataforma internacional voy a tener que pagar el IVA. Perdón, ¿Y quién pero lo ahí va a tener que pagar? hay que hacer un alcance. Quien paga el IVA en realidad, claro, es uno, pero no uno tiene que ir a hacer el pago del impuesto, Claro, sino que va a que es ser la justamente lo que iba a hacer. plataforma, va a ser La la plataforma. plataforma va a tener que retener, agregar ese valor agregado, ese IVA, y va a tener que retenerlo para poder pagarlo en arcas fiscales Claro, mensualmente. Eso claro, pasa hoy día con las plataformas digitales, con el streaming, claro. con Disney, con todo eso, que con la reforma anterior se les obligó a pagar el IVA digital. Sí, ¿Ok? sí. Un segundo tema me dijiste, Lo del denunciante anónimo.
al que va a denunciante tener anónimo. una recompensa. Es un tema conflictivo. Ujú, Veremos cómo anda en la marcha. Yo creo que todas estas cosas requieren usos de marcha, en términos de que muchas veces el denunciante anónimo, existe esta modalidad en el mundo, en Estados Unidos y en muchos otros lugares, países OCDE, pero no nos olvidemos que somos siempre una realidad distinta a muchos otros países OCDE, y yo creo que hay que amoldar eso a la realidad. Vamos a ver cómo opera, porque puede darse que hayan aquellos sujetos que terminen dedicándose un poco a ser denunciante anónimo y reciben la recompensa del 10%. Habría que verlo. Esto actúa casi como el antiguo sistema del sheriff. Se ofrece recompensa por entregar a la justicia a alguien. claro. Lo que pasa un Eh, poco como por el reclamo de las herencias, ¿no? Hay gente que se dedica específicamente a ver a alguien que haya muerto la sin herencia testar. adyacente. Exacto, Claro, la herencia exacto. Y adyacente, lo por lo tanto. último, que yo me imagino que va por el lado del tema del narcotráfico, es las compras que son hasta 130 UF solamente se puede hacer en efectivo. Yo no me puedo llegar a comprar un auto con así el montón de dinero, de dinero Bueno, en eso efectivo y decir, yo pensaba que no me llevo el pasaba. auto. Sí, eso yo pensaba que no pasaba tan frecuentemente, e insólitamente sí pasaba. Sí, sí. En efectivo, llegaba gente, conversando con gerentes de determinadas empresas automotrices, me comentaban que era bien frecuente algunos sujetos que llegaban con fardos de dinero en efectivo a las sucursales a pagar el auto. Sí. Hoy día con la digitalización lo que se hace es las transferencias electrónicas, en la tarjeta de crédito, por la vía de transferencia de la vía electrónica. Sí existían normas antiguamente en que obligaban, por ejemplo, a los notarios sobre 1000 UFs a obligar al sujeto a llenar un formulario, una declaración jurada que iba al Servicio de Impuestos Internos, Sí. ¿ya? Para decir de dónde vienen estos fondos. Ahora, volvemos a lo mismo. El servicio se puede llenar de información con esto. La pregunta es, ¿cuántos fiscalizadores tiene para poder llevar a la práctica esta fiscalización? Entonces, ojalá dé abasto los fiscalizadores con toda esta magna información. Yo creo que ya solo con la norma de las 50 transferencias va a haber un tema. Pero claramente lo que se busca mucho acá es tratar de proteger y salvaguardar lo que es el tráfico de drogas, el lavado de activos sobre todo. Seguro. Pero Seguro. también habían otros mecanismos para hacerlo, o sea, enlazar información de los diversos servicios del Estado también. Como por ejemplo, que no puede ser que una persona que es indigente para los estamentos estatales, de repente de la noche a la mañana se compre en efectivo una casa de 100 millones de pesos. Claro, claro. Y eso debería saltar alguna alarma en el sistema. Entonces, esos mecanismos están, lo que pasa es que no se han integrado o no los estamos fiscalizando. O como Hoy dices tú, día, no hay suficiente personal para que controle, ¿no? Para terminar, porque ahora sí se nos acaba el tiempo, cuéntame las 50 transferencias en perdón, las 40 transferencias en un mes o las 100 en un año. ¿Son independientes del valor? ¿Me pueden haber transferido de a 2 luquitas, como también me pueden haber transferido de 500.000 pesos? es Es, independiente del valor. es la cantidad. Es la cantidad. Ya, Así es. Son ya. 50 por mes o 100 en un semestre. En un semestre, ¿verdad? Sí, yo estaba un momento equivocada. Muchas gracias, Perfecto. Gonzalo, por haber De estado con nada. nosotros. Nos aclaraste bastante el tema, sobre todo para echar para atrás aquellas cosas que están circulando y que son absolutamente mentirosas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Saludos. Que Nos estén vemos. muy bien. Conversamos Chao. hoy día con Gonzalo Iturriaga, perdón, Gonzalo Troncoso Iturriaga. Él es abogado tributario y conversamos sobre el tema de la ley de cumplimiento tributario. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.